Hoy quiero compartir con ustedes solo 3 versículos de Romanos. Pero quiero decirte que en estos 3 versículos, amado, está el propósito de Dios para sus hijos. En estos 3 versículos que vamos a leer está el propósito de Dios para sus hijos. Vamos a trabajar hoy o vamos a meditar hoy en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Pablo lo que hace aquí con estos versículos, amado, es traerle ánimo a la iglesia. Es traerle consuelo. Es decirte, iglesia, quédate tranquila que Dios está trabajando contigo. Iglesia, podés confiar en Dios, que Dios no te deja solo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Entonces, amado, cuando hay muchas dudas, cuando hay muchas situaciones en la vida que no sabemos cómo reaccionar, es porque nos falta un claro entendimiento de la palabra de Dios. Y voy a leer este versículo, está ahí, ¿verdad? Y yo creo que ya todos los... ¿Cuántos lo han repetido? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, lo han dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Está aquel hermano en una situación difícil, está pasando una escasez, está con una enfermedad, está con una situación que está fuera de su control, y nosotros le decimos, bueno, pero mirá, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y le damos ese ánimo. ¿Cuántos nos han dicho eso? Yo lo he dicho un montón de veces. Ahora tengo que tener cuidado, después de haber interpretado la palabra, en qué contexto es que Pablo está diciendo esto. Y este es el peligro cuando nosotros no leemos la Biblia en su contexto. Amén. Dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Ahí decimos, gloria a Dios. Aleluya. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este último pasaje es la llamada cadena de oro de la redención de los creyentes. Y este es el lenguaje que usan los teólogos, ¿sí? La cadena de oro a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos 5 verbos y un solo sujeto. ¿Verdad? ¿Quién es el sujeto? Dios. Dios. ¿Cuáles son los verbos? Todas esas acciones. Amén. Pero vamos a comenzar en el versículo 28. Amados, tenemos que entender el contexto en el cual llegamos a este punto. Amén. Necesitamos entender. Capaz que usted llega hoy y se ha perdido otros mensajes. Vuelvo a decir, aquellos que no han entendido para atrás o no han leído para atrás, tenemos allí en la cuenta de YouTube, desde el capítulo 1 en adelante, estamos hasta el 8, o ya terminando el capítulo 8. Usted necesita, para entender todo, comenzar desde el principio. Amén. Van a ver que yo voy a citar varios pasajes que ya hemos hablado, para justificar el concepto que quiero vertir en ustedes. Entonces, amados, esta porción de estos 3 versículos se enmarcan en un argumento más amplio, más grande. No es que yo saco estos 3 versículos y con esto puedo desarrollar todo, no. Tengo que haber entendido todo lo que Pablo viene desarrollando anteriormente. En el versículo 17 del capítulo 8, Pablo presenta a los creyentes, ¿verdad? Él le dice, bueno, ustedes comparten sufrimiento con Cristo, pero también van a compartir su gloria. Versículo 17. Pero en el versículo 18 el apóstol Pablo le dice, bueno, ustedes van a compartir esa gloria eterna y va a ser tan grande
que no tiene comparación con ningún tipo de sufrimiento que ustedes puedan experimentar aquí. Por lo tanto, todo sufrimiento queda, ¿verdad?, oculto o tapado por la gloria que vamos a recibir en Cristo Jesús. Todo esto Pablo lo hace dándonos consuelo. ¿Y por qué viene ese consuelo? Versículo 19 al 21, Pablo dice que todo el orden creado, que toda la creación gime mientras espera con ansia la redención de los hijos de Dios. En el versículo 22 al 25, dice que no solo la creación, sino que también que los creyentes gimen mientras esperan con esperanza participar de esa redención cuando Cristo venga. Amén. 26 y 27, que estudiamos la última reunión que hablamos de Romanos, finalmente, ¿verdad? Gime la creación, gimen los creyentes, y en el versículo 26 y 27, ¿qué aprendimos? Que el Espíritu Santo gime por nosotros, ¿verdad? Intercediendo en nuestras debilidades con gemidos indecibles. Amén. Lo aprendimos en la reunión pasada. Ahora, este versículo, amados, que encontramos, versículo 28, es una de las promesas más profundas y queridas del Nuevo Testamento. Pero vuelvo a repetir, es mal usada. Es para traer consuelo, para traer ánimo, pero esto no es en todos los casos, no es en todas las situaciones que esta clase se puede usar, porque no es una promesa para todos. Amén. Y esta promesa no implica, no está diciendo, bueno, estás en escasez, pero los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien. Quiere decir que Dios más adelante te va a dar mucho dinero y riqueza y... No se refiere a eso y usted se va a dar cuenta ahora. Amén. Para muchos más, sí, pastor, justamente esa frase me gustaba. Estoy pasando mal, pero me daba aliento porque sabía que pensaba que mañana el Señor me iba a dar los recursos. No se refiere a eso. Y usted, yo sé que en muchos de ustedes puedo generar una duda, una incertidumbre, pero yo te pido, por favor, escucha, que prestes atención a la palabra. Amén. Yo voy a fundamentar todo lo que digo con la propia escritura. Pero quiero que anoten los pasajes bíblicos y después los analices en la luz del contexto que cada pasaje bíblico acá es examinado. Porque, amados, esto que vamos a desarrollar hoy genera gran controversia y muchas veces genera rechazo, como me pasó a mí. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos usan este pasaje, ¿verdad? Que está mal, lo malinterpretan porque lo sacan de su contexto. Por eso vamos a estudiar del 28 hasta el 30. Si yo lo leo solo, puede generar dudas. Podría tener otra interpretación. Pero cuando yo lo leo en el contexto, amado, ahí comienza a traer luz a mi vida. Amén. Lo primero que hay que entender en este versículo 28, que para quién y en qué circunstancias se aplica esta promesa. Amén. Entender eso ahora. Lo segundo que tenemos que entender, amado, es la soberanía de Dios. Malinterpretamos la soberanía de Dios, malentendemos la soberanía de Dios. Creemos que Dios es soberano, pero realmente lo limitamos en nuestro pensamiento, porque en nuestra mente nos cuesta entender, ¿verdad?, su poder, su soberanía, su dominio sobre toda la creación. Y Pablo comienza en este versículo 28 con la frase, y sabemos que, comienza diciendo, ¿verdad? Y sabemos que, escuche, Pablo acá no está diciendo, bueno, podemos tener el presentimiento, los creyentes, podemos tener la ilusión de que esto será de esta manera. No, Pablo da una aseveración, una afirmación rotunda. Y sabemos que... ¿Y de dónde saca esto Pablo? Pablo toma al profeta Isaías, en Isaías 64, versículo 4, ¿verdad? Donde dice, desde la antigüedad, Isaías 64, 4, desde la antigüedad no había escuchado, ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obra a favor
del que espera en él. Y Pablo con sus palabras dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Pablo no fue una ocurrencia del momento. No eran palabras, o sea, no era el pensamiento de él, era la palabra de Dios traída, ¿verdad?, por el profeta Isaías, ¿sí? Más de 800 años, o 900 años atrás, no, 800 y tantos años atrás. Pablo la toma esa palabra, ¿verdad?, y transmite esa enseñanza. Él nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Pablo aquí, amado, no está diciendo que las cosas que ocurren en este mundo sean buenas en sí mismas, ¿verdad? No está diciendo que todas las cosas buenas cooperan para nuestro bien. Él está diciendo que todas las cosas, sean buenas o sean malas. Escuche esto. Y esto es lo primero que tenemos que empezar a entender sobre la soberanía de Dios. Porque pensamos que las cosas malas que pasan en esta tierra están fuera del control de Dios. Cuando llegó, ¿verdad?, la gran pandemia o pandemia, muchos cristianos pensaron en sus mentes, esto Dios no lo tenía planeado. Esto se le escapó a Dios del control y ahora vamos a ver si Dios puede salvarnos y liberarnos de esta. Y amados, vamos a ver en la Biblia cómo la Biblia enseña la soberanía de Dios. Y a veces no entendemos, por eso a veces, amados, cuando estamos en determinadas circunstancias, a veces creemos que Dios perdió el control sobre nuestra vida. Amén. Pablo está diciendo que todas las cosas cooperan o obran para nuestro favor. Esto es a los que aman a Dios. Amén. Ahora, si Dios solamente tiene control sobre las cosas buenas que pasan, pregunto, en esta tierra, en este mundo caído de pecado, mayormente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cosas buenas o cosas malas? Usted hace cualquier informativo y usted donde mira hay malas noticias. Porque el mundo, amados, está condenado a ir en decadencia. Cada vez la maldad será más y irá en incremento, ¿verdad? Ahora la pregunta es, si Dios controla solamente las buenas cosas, quiere decir que Dios controla muy poquito. Si Dios no tiene un control sobre las cosas buenas y las cosas malas, tiene solamente sobre las cosas buenas, Dios controla muy poquito. Amados, si Dios no puede controlar todo, en realidad Él no puede prometer nada. Si Dios no puede controlar todo, Él no podría decir, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No podría dar una promesa. Esta promesa que el apóstol Pablo nos reitera en su palabra, presupone que nuestro Dios gobierna todo, porque de lo contrario no podría prometer esto. Pablo está diciendo que podemos estar seguros que nuestro Dios es soberano y en su soberanía Él está en control de todas las cosas y hace que se vuelvan, ¿verdad?, o trabaje para nuestro bien. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que pensamos que Dios nos abandonó? O que ni siquiera pensamos que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Tú puedes discernir esto en tu mente, puedes discernir que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Nada escapa a su control. No quiere decir que Él las produzca. Amén. No quiere decir que Él las produzca. Dios no produce mal. Pero Él lo puede permitir o no. Ahora, cuando Él lo permite, es porque ese mal que Él permite es para que se cumplan sus propósitos. Amén. Cuando Israel toma la tierra prometida, recuérdanos, Israel entra, ¿verdad?, bajo la orden de Josué,
toma la tierra prometida. Hubo naciones que Dios no permitió que las conquistaran. ¿Saben eso, verdad? Entre ellas los filisteos. Y todos también los coneos, los amorreos, los jebuseos, ¿verdad? Hubo naciones que Dios no permitió que la nación de Israel no conquistara. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Pasado el tiempo, dice la Biblia, los hijos de Dios se olvidaban de Dios. ¿Cierto o no? Leemos el libro de Jueces. Pasaba el tiempo y los hijos de Dios se olvidaban de Dios. Y empezaban a tomar otros dioses. ¿Y qué hacía Dios? Retiraba su protección del pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba? Los enemigos los atacaban. Les quemaban las cosechas. Y ellos reconocían su necesidad de Dios. Y ahí Dios levantaba un juez, un libertador, ¿verdad? Y otra vez el pueblo se volvía a Dios. Entonces, entendamos, iglesia, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en poder, pero Dios está en control porque Dios es soberano. Amén. 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 Y todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien porque nada escapa de su control. Amén. Entonces podemos confiar en Dios, iglesia. No importa la situación que estés viviendo, Dios está en control. No importa que se hable de una guerra nuclear a nivel mundial, Dios está en control. Él va a guardar a su iglesia, va a guardar a sus hijos. Todas las cosas incluyen las cosas buenas que vienen a tu vida, pero también incluyen las debilidades, los gemidos, los sufrimientos, las aflicciones, nuestro pecado y el pecado de los demás, o cualquier adversidad que podamos enfrentar. Todas esas cosas, dice que Dios las hace que obren para tu bien. Pero, pastor, ¿y cómo va a ser que Dios obre la aflicción? ¿Dios hace que la aflicción te acerque más a Él? Pastor, ¿y el pecado? Sí, Dios no es el autor del pecado. Pero incluso el pecado está bajo su control. A veces, amados, Dios permite que nosotros juguemos con un pecado para que nosotros nos demos cuenta de lo malo que es el pecado. Porque a veces jugamos por arribita, ¿verdad? Y no trabajamos con el Espíritu Santo para dejar esa área de mi vida. Pero juego con el pecadito. Hasta que Dios dice, bueno, a ver, al nene le gusta jugar con el pecadito este. Le voy a dar rienda suelta. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? Y empieza uno a no darse cuenta, a ceder. Y cuando cae se siente tan mal porque el Espíritu Santo de Dios te confronta. Hay una tristeza, una angustia por haber fallado, por haber pecado. Y ahí te das cuenta, ¿no debo jugar con esto? No debo jugar con esto. Dios está en control de todas las cosas de nuestra vida. Salmo 103, 19 afirma que Dios estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19. Romanos 11, 36. Declara que todo viene de Él, por Él y para Él. ¿Y qué es lo que está reflejando esto? Que todo lo que ocurre en este mundo es para que al último se cumpla su voluntad. Efesios 1:11 y Proverbios 21:1 apoyan esta idea, ¿verdad? Y describe a Dios dirigiendo todas las cosas según su propósito. Amados, estos pasajes y muchos más, y eso es algo que usted debería buscar en la Biblia, pasajes en los cuales tú conozcas a Dios, a tu Dios. No conocemos muchas veces a nuestro Dios, le restamos importancia y poder, ¿verdad? Y pensamos, bueno, pero alguien me dijo una vuelta, no, pero yo no oro por esto porque me parece que hay como molestar a Dios por ciertas cosas. No. Dios está en poder y en control de todo y te conoce a ti por tu nombre y Él está interesado en las cosas más pequeñas de tu vida. Amén.
Cuando Jesús hace el milagro de convertir agua en vino, aleluya, dijo. Allí en la boda de Canaán, fue su primer milagro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fue el primer milagro de Jesús. Ahora uno dice, bueno, podría haber comenzado o entrado en escena con un milagro, sanando o resucitando a Lázaro. Wow, que comenzado con ese milagro, pero él comenzó con un milagro sencillo, convirtiendo agua en vino. Sí, y no cualquier vino, el mejor vino. Y esto, amado, nos enseña que Jesús está interesado en las cosas más sencillas, ¿verdad?, de nuestra vida. Él está interesado en nosotros y en tener esa relación. Pero nosotros a veces minimizamos su poder, su soberanía y su deseo, ¿verdad?, de estar en colaboración con nosotros y en comunión. Amados, estos pasajes deberían traer a tu mente y a tu corazón tranquilidad, gozo, ¿verdad? Porque Dios está en control de todas las cosas. Amén. Dios está en control. Pastor, pero mire que estoy luchando. Dios está en control. Lo segundo que tenemos que entender es definir a quién y en qué circunstancia es que esta promesa se cumple. O es que Dios ofrece esta promesa. Amén. ¿A quién y en qué circunstancia? Y Pablo comienza a decir, los que aman a Dios. ¿Para quién son? Para los que aman a Dios. Entonces usted no puede ir a decirle a alguien, ¿verdad?, que no está en Dios, porque yo sé que muchas veces lo han dicho, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, y las personas ni ahí, ¿no? ¿Sí o no? Ni le conocen. Pero aparte hay algo más que eso, vamos a ver ahora. Lo segundo es una promesa. Y para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces la promesa se cumple ahí. Para los que aman a Dios y para los que son llamados conforme a su propósito. Lo primero viene de lo segundo. Escuche, Pablo no usa muchas veces la frase los que aman a Dios o amamos a Dios. Pablo innumerables veces habla del amor de Dios por nosotros. Pero solo en este pasaje, Romanos 28, y después en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, son las únicas veces que Pablo habla de nuestro amor por Dios. Y eso se debe al contexto en el que se habla. Amén. Eso se debe al contexto en el que se habla. Pablo dice, los que aman a Dios. ¿Verdad? Ahora, cuando un creyente nace de nuevo, cuando una persona, ¿verdad?, viene al Señor en arrepentimiento y fe, es regenerada, nace de nuevo, en su ser comienza, el Espíritu Santo, perdón, en su ser, comienza a traer luz. ¿De quién es Dios? Dios comienza a manifestarse a través de su palabra. Amén. Y comenzamos a ver cuánto nos ama Dios. Y comenzamos a ver cuán bueno es Dios. Y comenzamos a ver que Dios se ocupa de todas nuestras cosas. Y comenzamos a entender que nada en nuestra vida ocurre por casualidad, sino que todo tiene un propósito detrás. Y comenzamos a entender que no somos personas que fuimos sueltas en este mundo o puestas en este mundo y dejadas solas y bueno, y que se arreglen como puedan. No. Cuando entendemos a través de la iluminación del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente quién es Dios, comenzamos a amarlo por lo que Él es. Escuche esto. Por lo que Él es. El problema es cuando yo creo que lo amo por lo que Él tiene. Estos son los que van a confrontarse con el Señor y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Lo segundo que el apóstol Pablo dice es,
para los que son llamados conforme a su propósito. Y como dije hoy, esto vendría antes, ¿verdad?, que los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios lo aman, escuche esto, porque fueron llamados conforme a su propósito. Si usted no fue llamado conforme a su propósito, usted no ama a Dios. Usted puede decir, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero de ahí amarlo a Dios es solo por una revelación, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida de la persona. Ahora, la palabra llamar o llamado se usa en este versículo 28 y también en el versículo 30, ¿verdad? Y para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo usa el verbo llamar, escuche esto, para describir un acto creativo. Cuando Dios llama a una persona de una condición de no ser a una condición de ser. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26. Amados, para Pablo, cuando él habla del llamado, ¿verdad?, él está hablando de una conversión, de una regeneración inicial en el creyente, ¿verdad? Ahora, observe esto. Él dice, cuando él habla de llamar, está describiendo de un estado de no ser a ser. Romanos 9:24 dice, es decir, a nosotros, a quienes también, ¿qué dice ahí? Llamó. ¿Sí o no? No solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Versículo 25. Como dice en Oseas. ¿Vieron cómo Pablo menciona a los profetas del Antiguo Testamento? En Oseas. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a los que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde les dije, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hijos del Dios viviente. Cuando Pablo habla de llamados, está hablando de aquellos, ¿verdad?, que ya han sido regenerados. Tenemos que entender para quién es la palabra. Aquellos, ¿verdad?, que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora, entendamos lo siguiente. ¿Por qué dije que lo primero, lo segundo, trae lo primero? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito, amados, o su propósito y su llamamiento, son las raíces de nuestro amor. Usted no puede amar a Dios si no fue llamado. Usted no puede amar a Dios si no fue regenerado. Usted puede ir a una iglesia buscando el favor de Dios. Usted puede ir a una iglesia buscando las añadiduras. Pero para amar a Dios verdaderamente, usted tiene que ser llamado. Ahora, su propósito y su llamado son las raíces de nuestro amor por Él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Me van entendiendo? ¿Van conmigo? ¿Voy muy rápido? Si no, corto y... Nos faltan 6 horas. Amados, mire lo que dice Jesús. Escuche lo que dice Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Perdón, el apóstol Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando nos amó primero, ¿qué hizo? ¿Qué produjo? El llamado. Por eso es que nosotros le amamos. Entonces, ¿cómo funciona la lógica de la fe? La pregunta yo quería hacerla a todos ustedes acá. No levanten la mano ni digan nada, pero eso es retórico. ¿Quién de ustedes puede decir con absoluta certeza, yo amo a Dios con todo mi corazón,
con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. 24/7 lo vamos a decir al Señor. ¿Quién puede decir eso? A ver si hay algún mentiroso. Nadie puede decir eso. Ninguno de nosotros le amamos a Dios como tendríamos que amar. Pastor, pero entonces no se cumple. Entonces no amamos a Dios, Dios no obra todas las cosas para nuestro bien. No. Porque el propósito y el llamado, no está unido a nuestro amor. Está unido al propósito de Dios. Dios llama con un propósito de mente. Yo puedo confiar en que en Él todas las cosas me ayudan para bien. Porque en última instancia, escuche esto, esa promesa no depende de mi amor. La promesa de que Dios obre las cosas para tu bien no depende de tu amor por Él. Y ahora lo vamos a ver en la palabra. Yo sé que algunos dicen, el pastor se está desviando. No, vamos a ver la palabra. No, la promesa no depende de mi amor por Él, sino del propósito de Dios. Mi amor puede ser fluctuante, ¿sí o no? Hay veces que siento que amo a Dios de tal manera y hay un agradecimiento en mi corazón, pero hay veces que ni me acuerdo de Dios. Hay veces que le tomé mi tiempo para dar. Hay veces que usted cuando no toma decisiones basado en lo que agrada el corazón de Dios, ya demostró que no está amando a Dios. Porque si tú le amas con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, todo lo que usted hace, todo lo que te dice, todo lo que usted piensa, todas sus decisiones, están basadas en su amor por Él. Pero no estamos pensando 24/7 así. ¿Verdad que no? Y yo lo sabía, por eso, la promesa de Dios no es porque yo le ame, sino porque Él tiene un propósito para conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Entonces, antes de seguir, ¿para quién es esta promesa? Para los cristianos, para los que son regenerados, para el que no regenerado, regenerado. Lo claro. Para los que nacieron de nuevo, para los que dijeron, sí Señor, reconozco que soy pecador, vengo a ti en arrepentimiento y fe, necesito la justicia de Cristo en mi vida, y tu vida comienza a dar fruto. Porque si no hay fruto, yo puedo venir acá y hacer una oración y prometerle al Señor mi vida, mis sueños, mis anhelos, y voy a mi casa y queda en nada. El fruto es la manifestación de que tú realmente viniste a Dios en arrepentimiento y fe. Si no hay fruto, amados, revisa tu vida porque estás caminando al infierno. Ah, pastor, qué duro. Si no hay fruto en tu vida, amado, el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, transformándote poco a poco, quiere decir que tú realmente no has sido regenerado, no has nacido de nuevo. Sigues en tu naturaleza pecaminosa, sigues en la carne, no andas en el Espíritu. Segunda Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y escuche esto, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Está hablando de qué? Llamado. ¿Sí? Nos ha llamado y nos dio un llamamiento santo. No según nuestras obras. No según cuánto le amas. No según cuánto le obedeces. No según cuán perfecto eres. Porque nunca vas a ser perfecto. Hasta que seas glorificado. Hasta que Cristo venga. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amados, Dios fundamenta su salvación en su llamado decisivo e irrevocable para que su propósito en la elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, lo dice la palabra.
no por las obras, sino por aquel que llama. Lo tercero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios o de que Pablo está hablando aquí? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, versículo 29, estamos bien, ¿eh? Andamos volando. Porque a los que de antemano conoció, y aquí es donde hay una gran disparidad de pensamientos, porque no interpretamos ciertas palabras, ¿verdad? Él dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, hasta aquí entendimos que Dios es soberano, que Dios gobierna todas las cosas, que no pasa nada en este mundo, ni siquiera dice la palabra, ni siquiera cae un cabello de tu cabeza sin que Él lo sepa. ¿Lo dice así o no? No cae un pelito de tu cabeza para lo que Él quiere. Sin que Él no sepa. Él lo sabe todo. Su omnisciencia, omnipresencia, todopoderoso, está en control de todo. Lo segundo, tenemos que entender que la promesa que Pablo habla en Romanos 28 es ¿para quién? Para los creyentes, los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo. Amén. Amén. Vamos, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Anoten los pasajes bíblicos y después en su casa los examinen. Ahora, ¿cuál es el propósito según este versículo 29? Lo primero, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo leímos 1000 veces y nunca entendimos cuál era el propósito. El plan redentor de Dios para su pueblo, amado. Escuche esto. El plan redentor de Dios para su pueblo es predestinarlos a ser creados a imagen de su Hijo. ¿Lo dice acá? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, dice que todas las cosas cooperan para bien en el versículo 28. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el bien? No, si estoy en pobreza ahora, voy a estar en riqueza. Si estoy en dificultad, voy a estar en tranquilidad. No. Escuché esto, porque lo leímos 1000 veces y por lo menos yo había interpretado otra cosa, porque había sacado de su contexto. Todas las cosas cooperan para bien. Ahora, en Romanos 29 dice cuál es el bien. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios hace que todas las cosas cooperen para ese bien? ¿Cuál es el bien que Dios está prometiendo? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No es riqueza. Y tú entender esto, le puede pasar a algún creyente que se desanime. Pero ¿y cómo esta situación me está ayudando para mi bien y no salgo adelante? Y estoy... No. Lo que está diciendo Dios acá, lo que está diciendo la palabra acá, es que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios hace que todas las cosas que acontecen en nuestra vida, sean buenas o malas, nos ayudan a nuestro bien. ¿Para qué? Para que seamos conformados, para que seamos iguales en el carácter. ¿A quién? A su Hijo. Amén. Es maravilloso esto. Dios está obrando continuamente. Es Él. Con nuestra colaboración, pero es Él. Ese es el plan redentor. Dios está conformando una familia. Escuche, Dios quiere poblar la tierra con una familia en la cual todos sean a la imagen de su Hijo. Dios tiene un molde. Es Jesús.
Y en ese molde está metiendo todas las cosas buenas, malas, desastres, problemas, situaciones económicas, lucha, desánimo. Todo ahí lo está metiendo para que tu carácter se vaya conformando el carácter de Cristo. Ah, ahora entiendo por qué sigo peleando con esto. Y vas a seguir peleando hasta que tu carácter, hasta que tú entiendas qué es lo que Dios te tiene que enseñar para que tu carácter se amolde el carácter de Cristo. ¿Por qué luchamos con tantas cosas? Y cuando crees que aprendiste algo, cuando crees que eres paciente, el Señor dice, todavía te falta más. ¿Y qué hace el Señor? Te manda una situación en la cual vas a tener que aplicar paciencia. Si será glorioso Jesucristo, si será perfecto en su carácter. Y Dios va moldeando nuestro carácter a través de las situaciones. Y este es el bien, dice la palabra, ser conformados a la imagen de su Hijo. Para eso hemos sido predestinados. Ahora, ¿cómo es que alguien que no ama a Dios podría ser moldeado a la imagen de Jesús? Por eso es solo para los creyentes, para los que fueron regenerados. El creyente, amado, el que fue regenerado, el que nació de nuevo, y el Espíritu Santo de Dios está trabajando en él, quiere ser como Jesús. Se refiere en su carácter, en la grandeza de su amor, su santidad. Ahora, vamos un poquito más adelante. ¿Cuántos quieren ir un poquito más profundo? Y esto, amados, yo quiero, vuelvo a decir de nuevo, por favor, no se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Porque yo me enojé conmigo mismo cuando leía esto y no lo entendía. De verdad le digo. Yo me enojé conmigo mismo. Yo le pido que usted reciba esta palabra, la escuche, ¿verdad? Después de su casa puede mirar el video, ¿verdad? Que yo sé que a veces voy muy rápido y digo mucha información y muchos pasajes y no da. Pero después yo le pido, escuche, amado, esta revelación, este entendimiento de la palabra, cambió mi oración. Cambió mi entendimiento, que nunca se trató de mí. Nunca se trató de mí. Siempre se trató de Él. Porque todo viene de Él, por Él y para Él. Pero pasamos por esta vida diciendo que somos cristianos, queriendo ser personas famosas que resaltan, que son reconocidas. Y nunca se trató de nosotros. Pero lo que voy a leer a continuación y voy a desarrollar a continuación puede traer, amados, confusión si tú no prestas atención. Si tú prestas atención y lo sigues a la luz de la Escritura, esto va a traer un entendimiento muy lindo, muy grato a tu vida. Porque vas a entender que Dios está obrando todas las cosas para tu salvación. ¿Amén? Dios está obrando todas las cosas para tu salvación. Pablo dice en el versículo 29, escuche esto, Dios predestinó a los que conoció de antemano. Dios predestinó a los que conoció de antemano. Y la iglesia, en su mayoría o en su total, está escrito también. Está escrito. Nadie podría decir, no se puede hablar de la predestinación porque no es bíblico. Escuche esto. Porque alguien me dijo una vuelta, vos tenés un pensamiento calvinista. Porque hablas así de la predestinación y la salvación. Yo le pregunto, el que está hablando aquí en Romano, ¿es Calvino? ¿Es alguno de los personajes que nosotros conocemos de los reformadores? No. Aquí es el apóstol Pablo que está hablando, por revelación divina. Amén. Entonces, vamos a entender, escudriñar la palabra en su contexto, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Ponga la mano en su cabeza, porque yo creo que esto le va a causar dolor de cabeza. Ponga la mano en su cabeza. Diga, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que me des entendimiento, que me des mansedumbre y paciencia para entender tu palabra. Amén. Vuelvo a decir, no me tiren con nada. Está prohibido tirarle a al pastor de Eva. Escuche, Dios predestinó a los que conoció de antemano. Y la iglesia está todo de acuerdo con eso. Todas las denominaciones, lo dice acá, Dios predestinó a los que conoció de antemano. El problema es, ¿cómo es la elección divina? ¿A qué se debe la elección divina? ¿Verdad? ¿Será que Pablo acá está diciendo que Dios, como conoce todas las cosas, como conoce el futuro, ¿verdad? Él sabía quiénes iban a creer, por eso los predestinó. Y eso es lo que yo pensaba, yo estaba en esta línea. ¿No? Pablo podría estar diciendo, bueno, Dios conocía a todas las personas. Dios sabía, ¿verdad?, que Francisco, cuando se le predicara el Evangelio, iba a responder positivamente, iba a decir, sí creo, y me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Eso es lo que nos gusta a nosotros creer. ¿Por qué? Porque nos hace partícipe. Porque podemos decir, yo acepté al Señor. Fui yo que tomé la decisión por mis propias fuerzas y mi voluntad. ¿Verdad? Yo sabía que yo le iba a escoger a Él. Es lindo sentir eso. Es lindo pensar eso. Pero amados, lamentablemente está mal interpretado. Porque hay una palabra que está mal interpretada, que es la presencia de Dios. ¿Están conmigo o no? Ponete de pibes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te voy a dejar con incógnita para la reunión pasada, la reunión que viene. Pero creo que con esto te di bastante como para pensar. Amén. Para que lo pienses. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender la cadena de la salvación, la cadena de la redención. Amén. Iglesia, la palabra de Dios es para que nos traiga luz a nuestra vida, no confusión. Amén. Y es para darnos ánimo. Y es para enseñarnos a Jesucristo, ¿verdad? Y lo que Él hizo por nosotros, lo que Él es. Amén. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía en todas las cosas. En todas las cosas. Por eso necesitamos interpretarla correctamente. Por eso necesitamos crecer en conocimiento. Quiero decirte que todavía no entré en los argumentos que oponen esta doctrina. Va a estar muy interesante. El domingo que viene voy a tener que seguir, pero yo sé que... Pero, amados, ¿les parece interesante esto que estamos aprendiendo? Lo estamos aprendiendo juntos, iglesia. Yo no vengo acá a decirle yo soy más que nadie, sé más que nadie. Yo la verdad, sinceramente, doy gracias a Dios por su misericordia. Porque a pesar de tantos años haber predicado muchas cosas que estaban erróneas conforme a su palabra, hoy en su misericordia el Señor ha traído entendimiento de su palabra. Y como iglesia, amado, no tenemos que cerrar nuestros oídos. Sí, podemos tener discrepancias, pero si usted va a la palabra se le va a revelar. Vaya con un corazón abierto. Vaya con un corazón sincero. Señor, no quiero que sea mi pensamiento. No quiero que sea la doctrina que yo traigo, sino que sea tu palabra la que me enseñe. Amén. Siempre tiene que ser tu palabra. Siempre tiene que ser su palabra. Ahí donde estás, iglesia. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque disfrutamos tu palabra, Señor. Gracias porque disfrutamos, Señor, entender las cosas maravillosas que tú estableciste, que tú preparaste
desde antes de la fundación del mundo, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque hemos sido llamados con un propósito y ese propósito es tuyo. Y se va a cumplir porque proviene de ti. Se va a cumplir porque proviene de ti, Señor. Hoy, Señor, el entendimiento de tu palabra la recibimos en nuestros corazones y pedimos que tu Espíritu Santo en cada duda nos guíe, Señor, para que podamos, Señor, caminar en esa verdad que realmente nos hace libres. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedí. Y toda la iglesia dice amén, amén. Y a poner los fuertes al Señor.